Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente estamos aquí, gracias al Señor, con nueva fuerza, con nuevos deseos, con nuevos anhelos de empezar a hacer las cosas cada día mejor. Hoy vamos a hablar de una clase que ha sido muy apedreada, muy golpeada, y es algo que es el principio universal de riqueza. Es el principio universal de riqueza. ¿De qué vamos a hablar, pastor? Del diezmo. El mayor beneficio que podemos tener es invertir en la obra de Dios. Hay una manera de explicar en qué consiste el diezmo y qué hay detrás de él. Y es muy importante que podamos tenerlo claro desde el principio. Vamos a estudiar cuáles son los tipos de diezmo que podemos ver en las Escrituras y estudiaremos también las administraciones, los tiempos y el sacerdocio a través de un recorrido a través de la Escritura. El diezmo ya sabemos que es la 10ª parte de lo que yo gano y es la primicia. Esa es la primicia. Lo primero que yo aparto es para el Señor. Es un principio universal de riqueza, insisto. Pero nos vamos a ayudar con el libro para llevarlo de la mano. Y dice que el diezmo es antes de la ley, porque es la primera forma como golpean este tema tan importante, porque dicen que el diezmo es levítico y ahí ni había nacido Jacob, ni había nacido Israel, y ya el diezmo se menciona en la Biblia. En el libro de Génesis se menciona. Ahora, el diezmo antes de la ley está bajo el sacerdocio de Melquisedec. El diezmo de Abraham por reconocimiento de autoridad. Génesis 14:17 dice la Biblia que cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, el rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham, después de recibir pan, vino y bendición, de su interior, hermano, salió el deseo, el anhelo de dar el diezmo de todo lo que tenía, sin que el rey, sin que este sacerdote se lo pidiera. Mire qué importante saber eso, porque el diezmo no es autoritario, no es obligatorio. El diezmo es lo que surge de adentro de su corazón cuando usted reconoce que delante de usted hay un hombre que le da pan, le da vino y le da bendición. Ahí es donde usted tiene que llevar su diezmo. Me voy a adelantar un poquito, pero ¿para qué es el diezmo, pastor? No es para que el pastor esté gordo, no es para que el pastor no esté trabajando, sino que el diezmo es para que haya alimento en su casa, que haya alimento en su casa. Y dice la Biblia en Malaquías 3:10, me estoy adelantando: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. El diezmo, hermano, de Abraham es por reconocimiento de autoridad. Entonces usted puede ver de que no es porque voy a estar bajo maldición, no es porque no, simplemente que el que no da el diezmo no está bajo maldición, eso es muy correcto, pero tampoco está bajo bendición, porque las bendiciones vienen de parte del Señor cuando reconocemos que de Él viene todo. Ok, aquí miramos entonces el primer diezmo. Esto sucedió antes de que Moisés existiera. Aparte de los 10 mandamientos, debes saber que hay 613 preceptos que tiene el Antiguo Testamento. A partir de Moisés en adelante, por eso cuando usted estudia la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, puede ver el tremendo respeto que tenía el pueblo de Israel hacia Moisés. Es un respeto tan grande que al púlpito le decían la cátedra de Moisés. Mateo 23:2. Moisés era el más respetado porque el Señor mismo dijo: a cualquiera le puedo hablar yo por sueño, por profecía, pero a mi siervo Moisés yo le voy a hablar cara a cara. Mire qué tremendo posición tenía Moisés. Pero volviendo al punto de la historia de Abraham, que aparece en Génesis 14, sucedió antes de que Moisés y antes de la ley. La ley se acuerda que eran los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también se acuerda que aparte de la ley hay 613 preceptos. Entonces, no hay por qué empezar a decir que esto del diezmo es de la ley.
No, esto sucedió mucho antes, donde Abraham reconoce al sacerdote Melquisedec y entonces de él emerge darle pan, vino y bendición. Y al recibir esto Abraham, entonces dijo él, no, este es un hombre, esta es mi casa, aquí es donde yo me alimento y le voy a dar de lo que Dios me ha dado. Entonces este diezmo de Abraham me gusta porque es un reconocimiento de autoridad. Quiere decir, si lo damos vuelta a la tortilla, quiere decir que cuando uno no da el diezmo es porque no reconoce autoridad delante de uno. Pastor, no voy a ir al cielo por no dar el diezmo. No. Por el diezmo usted no se va a salvar. Usted se salva por la sangre de Cristo, por el sacrificio hermoso que Cristo hizo en la cruz. Pero es importante tener en cuenta que cuando uno reconoce autoridad de lo que el Señor nos ha dado, tenga Señor para que su iglesia siga adelante. Y esto está engolpeado, fíjese que por eso hay iglesias que viven en carencias, viven en pobrezas, porque no han enseñado este tipo de cosas. Y lo peor que no solo las iglesias, sino también las ovejas viven en carencia, viven, hermano, en escasez. ¿Por qué? Porque este es el principio universal para que haya abundancia, haya multiplicación en nosotros. Ok, vamos a ver otro diezmo, que es el diezmo de Jacob. Pero este diezmo de Jacob no me gusta porque es un diezmo por conveniencia. Usted se da cuenta, todavía aquí no ha nacido Moisés. Todavía aquí no ha nacido Moisés, que es la ley, porque muchos dicen que el diezmo es de la ley. Después encontramos otro diezmo en Génesis 28. Importante es ahí que no aparecía Moisés. En otras palabras, aún no estaba la ley ni el sacerdote levítico. A estas alturas de la historia bíblica, ni siquiera había nacido el pueblo de Israel. Génesis 28:20 dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Mire, Jacob, usted sabe que viene huyendo de su hermano Esaú, va, hermano, por el desierto, va camino, hermano, buscando un lugar donde refugiarse, pero hace, hermano, un voto, hace un compromiso con Dios y le dice al Señor, Señor, te prometo que si tú me bendices de aquí en adelante, yo voy a darte lo que es el diezmo. De todo lo que me des, el diezmo yo te voy a dar. Pero este es un diezmo por conveniencia. No es por un reconocimiento de autoridad, sino, o sea, te doy si me das. Y el Señor de este diezmo no se agrada. De este diezmo el Señor no se agrada. Entonces, degrada el diezmo. Es un diezmo que dado por conveniencia. Es como un trueque, si me das, te doy. El diezmo no debe ser manejado de esta manera. ¿Qué significa el nombre Jacob? Significa mentiroso, usurpador. Jacob le dice a Dios, yo te voy a dar el diezmo, pero lo daré si me va bien, si regreso bien, si me das buena ropa, si me das buena casa. Entonces, este es un diezmo incorrecto. Nunca vaya a dar un diezmo para conseguir algo de parte de Dios. El diezmo debe ser dado porque usted ya está siendo bendecido. Enfoquemos esto de otra forma. Estando el pueblo de Israel en Egipto, Dios nunca le pide el diezmo, pero cuando entran en Canaán, entonces empezaron las exigencias divinas. De esto podemos sacar como conclusión que mientras uno está en el mundo, ¿qué va a entender del diezmo? Nada. Y con mucha pena podemos ver que debido a lo que otros hacen con el dinero, señalan a todos. No se dejen engañar. El diezmo no es un trueque con Dios. Ahora, vamos a entrar, sí, al diezmo levítico. El diezmo de la ley es el diezmo levítico y es un diezmo por obligación. Sí, mire, este sí es un diezmo por obligación. El tiempo sigue pasando después que viene Moisés y le dan la ley. Recuerden que hasta ese momento hemos hablado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta ahí vamos en el recorrido del tiempo bíblico. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos se forma la nación de Israel. Luego llegan a Egipto, en donde se quedan 430 años en esclavitud y Moisés está 40 años con ellos.
Después Dios lo saca de ahí y pasa 40 años en el desierto, sumando 80. Luego vienen otros 40 en el desierto con el pueblo y ahí le dan a él la ley. Mire cuánto tiempo pasó. Entonces dijo Dios que había que llamar sacerdotes y le dice a Moisés, tú serás el líder, pero Aarón será el sacerdote. Es decir, que todos los que venían de la tribu de Leví iban a ser sacerdotes. Y de ahí es donde nace el sacerdocio levítico, que está bajo la ley. Note que ahí sucedió un cambio de sacerdocio, porque como se llamaba el sacerdocio del tiempo de Abraham, sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, porque la Biblia dice que este sacerdote era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días. Eso está en Hebreos 7:3. Pero en el tiempo de Moisés estaba el sacerdocio levítico. Al tomar su Biblia y al buscar el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, encontramos que este libro se les habla a los sacerdotes y como ya vimos nosotros ahora en esta dispensación de la gracia, somos reyes y somos sacerdotes. Entonces notemos lo que dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Trae todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Mire que para qué es el diezmo, para que haya alimento en mi casa. Y probadme. Ahora, ¿qué es eso de alimento en mi casa? ¿Sabe de qué está hablando acá? De pagar luz, de pagar agua, de pagar alquiler, de que hayan sillas, de que haya sonido, de que hayan parlantes, de que haya unas puertas dignas, de que haya algo para los niños, de que haya, hermano, ¿qué más? Que hayan baños, que haya papel higiénico. Ese es el alimento que está hablando acá. Que haya alimento en mi casa. Ahora, mire lo que dice el versículo. El versículo dice el Señor, si no abrir las ventanas de los cielos. Mire lo que dice, hay alimento en mi casa. Y ponedme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Por vosotros también reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril. Dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos. Si el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, también Él puede cerrar las ventanas. Y también Él puede no derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Entonces, en la dispensación de la ley, el diezmo era obligatorio. Si alguno no daba el diezmo bajo la ley, ¿qué decía Dios? Malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque me están robando. Ellos podían preguntar, ¿en qué te hemos robado? En las ofrendas, en los diezmos. Esto es duro. ¿Sabe usted que dicen los escritores que durante los siguientes 400 años después que terminó Malaquías, Dios no le volvió a hablar al pueblo de Israel? Se molestó con ellos. Si estudiamos el libro de Malaquías y contamos las quejas que Dios tiene contra el sacerdocio, vamos a encontrar que son 7. Entonces ahí dice que bajo la ley era imperativo, era, hermano, coercitivo, era forzoso, y el que no daba su diezmo tenía maldición. Por eso dijo Dios, malditos sois con maldición, porque me estáis robando. Pastor, ¿y qué pasaba con ese diezmo? Pues ese diezmo, hermano, ya gracias a Dios se terminó, porque entró Cristo y hasta la cruz de Cristo, ahí llegaron las maldiciones. Detrás de la cruz para atrás, hermano, era un tiempo horrible, porque el que no le daba era maldito, le iba mal en la vida. Pero gracias a Dios que apareció Cristo. Pero mire que hay otro diezmo que yo quiero mencionarlo, y es el diezmo farisaico. Y este diezmo farisaico, ¿cuál es, pastor? Este diezmo no es por conveniencia, no es por reconocimiento de autoridad, no es por la ley. Aquí ya vamos a hablar ya el tiempo de los evangelios de Mateo, sino que es para que me miren que yo lo hago. Es para que vean que yo sí lo puedo hacer. Entonces, este diezmo tampoco, hermano, tampoco, por altivez, tampoco el Señor lo recibe. Ok, dice Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos, por eso le pusimos diezmo farisaico,
Hipócritas, porque pagás el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más, mire qué hermoso, de más peso de la ley, y la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Para aquellos que dicen que ya cuando Jesús vino ya no se daba diezmo. Mire lo que dice palabras de Jesús, Mateo 23. Dice que estos hermanos se encargaban de dar el diezmo, pero descuidaban y andaban con mujeres, andaban mintiendo, andaban robando. Entonces lo hacían solo porque por actuando prácticamente. Ellos actuaban. Pero el Señor les dice, óiganme, ustedes están mal. Ustedes no tienen que dejar de hacer estas, pero tampoco tienen que descuidar las otras, o sea, llevarlas las dos de un solo. Entonces, esto dice aquí, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que Jesús nunca le habla así a un pecador. Por ejemplo, aquella mujer que estaba a punto de apedrear por adulterio, no le dijo hipócrita, pecadora, ¿qué estás haciendo? No, el Señor es misericordioso con todos. ¿Sabe quién señala fuertemente? A los que aparentemente deberían conocer de Él. Es como el Señor viniera y le dijera a usted, hijito, yo te levanto, y que a los pastores le dijera todo lo que les dijo a los escribas y fariseos, porque todo el liderazgo estaba destruido en ese tiempo. Al leer este versículo de Mateo, vemos que ellos decían, hay que dar al Señor el diezmo para no ser maldito. Pues ahí está el diezmo, Señor, pero vivo como yo quiero. Es como que alguien dijera, le entrego al Señor el diezmo, pero sigo fornicando. Le entrego al Señor, pero sigo bebiendo, sigo pecando, sigo mujeriando. Y entonces este es un diezmo farisaico. Hay que tratar, hermano, de hacer las dos cosas, dejar de hacer lo malo, pero también darle al Señor lo que es del Señor. Hay que tener cuidado. Se olvidaron de las cosas espirituales, de la fidelidad a Dios. Lucas 18:12 dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Es malo eso? No, no es malo, no es malo. Yo ayuno 2 veces por semana, mira esto cómo pasaban de ayuno en ayuno. Y también daban el diezmo, pero querían vivir como querían vivir, y esto no es así, no es así. Tienen que ir las dos cosas juntas. Ahora, miremos otro diezmo, que es el del Nuevo Testamento, que es bajo el sacerdocio de Melquisedec. Es importante ver esto, y usted debe entenderlo bien, porque ahora habrá muchos que le van a decir, sí, pero el Nuevo Testamento no está el diezmo. Ya leímos en Mateo 23, ¿se acuerda? Que ahí aparece. Pero en Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y le bendijo. Si usted se da cuenta, el escritor de Hebreos está citando Génesis 14. ¿Con qué personaje comenzamos estudiando hoy? Con Melquisedec. Y note que en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer. ¿Por qué vuelve a aparecer? Lo hace porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. El sacerdocio levítico solo duró en el tiempo de la ley, es decir, desde Moisés hasta que Cristo muere. Y a partir de ahí comienza la gracia. Quiere decir que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia es tan hermosa, que con lo que comenzamos el tema, con eso lo vamos a terminar. Y es muy importante que usted sepa que el diezmo es un principio universal de riqueza. Por eso usted ve que Abraham era un hombre al que no le faltaba nada, porque conocía lo que era el diezmo, lo que hace el diezmo. Hebreos 7:12 dice, asimismo le dijo a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, entonces es justo dar el diezmo. Y también rey de Salem, que significa rey de paz. Cuando usted dé el diezmo y que nazca de su interior, usted va a sentir una paz interna, una paz interna. Entonces, es justo y, hermano, también significa rey de paz. El nombre Melquisedec significa rey de Salem y rey de paz. Entonces, vamos a ver. También es bienestar, es prosperidad, es riqueza, es vivir en paz, es pasto delicado, eso es shalom, eso es paz. Y todo esto es la administración de este sacerdocio eterno. Ok, vamos a ir avanzando porque yo quiero que miremos ese cuadrito que está en la página número 160.
Mire, ahí aparece la cruz de Cristo y mire, las maldiciones llegan hasta la cruz de Cristo. Ahí aparece el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo está la ley, pero en el Nuevo Testamento está la gracia. Entonces, aquí miramos el tiempo presente. Las maldiciones llegaron hasta Cristo, pero para que estas bendiciones que están arriba, abajo donde dice cruz de Cristo, para que estas bendiciones continúen, hay un paso de aquí y ese es el diezmo. La frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue la cruz del Señor. Entonces, antes de la cruz viene el diezmo con sus maldiciones y también con sus bendiciones. Pero cuando llega a la frontera, en el límite, dice Jesús, las maldiciones ya las pagué. Entonces aquí quedan clavadas las maldiciones, pero las bendiciones pasan de largo, las bendiciones permanecen. Y entonces dice que el que diezma se le abren los cielos. Dice que el Señor va a hacer que sobreabunde. Por cuanto has dado tu diezmo, dice el Señor, yo voy a reprender al devorador. Son potestades espirituales que roban riquezas. Pero Dios dice, yo las voy a reprender. Ya no hay maldición, hermano. Imagínese cómo verá a Dios que alguno diga, Señor, yo no quería darte nada, pero toma esto porque ni modo, porque si no me llevo una maldición. Esto ya no es así. Las maldiciones ya no están. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que el Señor ama al dador alegre, ¿sí? Ok. Malaquías 3:8 dice, robará al hombre a Dios. Mire, Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:11 dice, por eso vosotros reprenderé al devorador. No da el diezmo, el Señor no se mete con el devorador, el que le roba. Usted siembra, cosecha, pero de repente sus cosechas no le abundan. Están como que están en sacos rotos. ¿Qué está pasando? Es el devorador que está ahí. Y para poderlo reprender, pastor, hay un principio y ese es el diezmo. Ok, el diezmo es un principio universal de riqueza. Eso quiero dejarlo claro. El diezmo no le maldice, pero sí le da bendición. Cuando usted diezma, usted está sembrando en Dios y cuando lo hace, ahí estarán las bendiciones sobre usted. Bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no tiene límites para bendecirlo a usted económicamente. Él no tiene límites, el límite lo pone uno. Dios dice, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Cuando Dios le empiece a bendecir aún económicamente, no se olvide que la buena dádiva y el don perfecto vienen ¿de quién? ¿Del sudor de su frente? No, todo viene del Padre de las luces. No se olvide de Dios. Entonces, ¿en qué sacerdocio estamos nosotros actualmente? En el sacerdocio de Melquisedec. En medio de ambos tiempos estuvo la ley, la cual solo fue un paréntesis entre ambos tiempos, en donde era obligatorio diezmar. Aparece en Génesis 14 y aparece también ya en Hebreos, ¿sí? Donde aparece el sacerdocio de Melquisedec. Y si nosotros somos seguidores o hijos de Abraham, tenemos que hacer las obras que Abraham hizo. Y ese hermano, eso tiene que nacer en su corazón, no por manipulación, sino que sea por revelación. Y insisto, va a ser algo justo, pero usted en su interior va a sentir una paz enorme, una paz enorme. Hay muchos hermanos, testimonios de esto, ¿sí? Hay muchos testimonios, pero recuerde, ya vamos a llegar ahí a las conclusiones. Pero hay que ver qué tipo de diezmo vamos a nosotros empezar a dar. Sí, aquí aparecen como 7 tipos de diezmo, pero yo quisiera que usted agarrara el de por reconocimiento de autoridad. Ese es lindo. No autoridad sobre mi persona, sino autoridad sobre Dios. Es decirle a Dios, Señor, porque yo simplemente soy, hermano, un administrador de lo que usted y sus hermanos traen a la casa del Señor. Soy un administrador nada más, que voy a dar mis cuentas. Claro que sí se las voy a dar a Él. Pero usted cumple con eso. Mire que aquí aparece también un cuadro hermoso en la página 163, donde dice que Melquisedec, mire desde dónde aparece. Aparece ahí el paréntesis, el sacerdocio levítico, pero después de Jesús también volvemos al sacerdocio de Melquisedec nuevamente. Las maldiciones llegan hasta Jesús, las bendiciones pasan, pero hay que hacer que desciendan sobre nosotros. Mire aquí qué lindo el encuentro de Abraham con Melquisedec. Abraham, hermano, ahí tenía más o menos 100 años, nace Isaac, 60 años después nace Jacob, nacen los 12 patriarcas, llegan a Egipto, ahí están 430 años de esclavos. Mire cuántos años están pasando. Aparece la ley y
después de la ley, en el libro de Malaquías, 400 años más pasaron y el Señor estaba enojado, molesto, porque ahí todavía no había aparecido Cristo. Pero aparece Cristo y ya todo cambia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Mateo 23, 23, que no se le olvide, ahí el Señor le dice a los fariseos, es necesario que hagan aquellas cosas, pero sin descuidar estas. Y menciona también el diezmo. En el libro de Hebreos ya aparece ya el Señor y habla del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, eterno. ¿Quién es el sumo sacerdote en ese orden? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, bíblicamente podemos entender cómo ha funcionado el diezmo según el sacerdocio de dispensación. El diezmo es responsabilidad. El diezmo de Abraham bajo el sacerdocio de Melquisedec, Abraham padre de la fe. El diezmo, hermano, entiende el diezmo, dice, por las bendiciones recibidas, y Melquisedec lo bendice. No es como el diezmo de Jacob, que es por conveniencia. Jacob degrada el diezmo, ¿sabe cómo es? Como un trueque. Si me das, te doy. Ese de Jacob ni lo menciono, hermano. Después aparece el diezmo de Moisés, bajo el sacerdocio levítico, ¿sí? Hasta Malaquías, ¿sí? Hasta Malaquías. Ahí aparece el fariseo también que diezmaba. El diezmo del Nuevo Testamento es un retorno al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico solo duró en el tiempo de la ley hasta que Cristo muere y comienza el sacerdocio eterno de Melquisedec. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El diezmo tras la cruz trae anulación de maldiciones, pero deja en vigencia las bendiciones. El diezmo es un principio universal de riqueza. Cuando usted diezma, siembra en Dios. Y cuando lo hace, ahí están las bendiciones sobre usted hasta que sobreabunden. El diezmo es una siembra en la que se cosechan bendiciones. Espero haya quedado claro ese tema, hermano, pero para que usted y yo no solo entendamos, sino que lo hagamos posible, ¿sí? Dios les bendiga, Dios les guarde y muy pronto regresaremos con la próxima clase. Bendiciones.